la parte 4 en la serie de perdonar las ofensas. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado la vez anterior. Vamos a ir, vamos a seguir con esta parte. Nos quedamos aquí en donde estábamos hablando acerca de el ofensor que no se ha arrepentido. Aquí fue donde nos quedamos, hablando de Mateo 18 y versículo 15. Y vamos a ver lo que dice aquí, porque es que hay solamente dos posibles respuestas que puede tener una persona cuando han cometido una ofensa, el ofensor en específico. Las únicas dos opciones es que se arrepientan o que no se arrepientan. Y esta siguiente porción aquí, estábamos hablando de Mateo 18, está enfocada en el caso cuando un ofensor se rehúsa a arrepentirse. Entonces, aquella persona que ha cometido la ofensa se rehúsa a arrepentirse, y esta sección es de lo que está hablando aquí. Esta describe cuál es el rol, la responsabilidad de la víctima y de la iglesia, y luego termina con instrucciones en cómo tratar con un ofensor que no se ha arrepentido o que no está dispuesto a arrepentirse. Vamos entonces a leer aquí Mateo 18, 15. Vamos a hacer énfasis en esta parte, porque en Mateo 18:15 dice: entonces si su hermano pega contra usted, vaya y muéstrele su falta entre usted y él a solas. Y esto es obviamente en privado, y esto es a solas, y es muy importante que se haga de esta manera. Y dice, y si está dispuesto a escucharlo, usted ha ganado a su hermano. Y esto muchas veces este es el problema, que no lo hacemos como dice aquí, que no venimos a enseñarle, no venimos a mostrarle su falta en privado. Muchas veces nos brincamos este paso o no lo hacemos de esta manera, pero es importante que se haga de esta manera. Y dice, si está dispuesto a escucharlo, usted ha ganado a su hermano. Y es que Jesucristo pone aquí, cuando él está hablando acerca de estas ofensas, él pone la escena describiendo una situación cuando un hermano en Cristo ha causado una ofensa, pero se rehúsa a arrepentirse. Porque de otra manera, el problema ya hubiera sido resuelto desde antes. Como ya mencionábamos en otros mensajes acerca de esto, de las ofensas, Mateo 18 es realmente el último recurso en resolver las ofensas. Entonces por eso dice que si está dispuesto a escucharlo, ha ganado a su hermano. La primera responsabilidad de la víctima es ir y decirle al ofensor en privado su falta, su pecado y la ofensa. Y si el ofensor ya se ha arrepentido, entonces esto no es necesario, obviamente. Si el ofensor se ha dado cuenta de la ofensa desde antes, esto ya se ha resuelto. Si el ofensor se dio cuenta de su ofensa y ya se ha arrepentido, esto ni siquiera llegaríamos aquí. Pero este paso está aquí para asegurarnos de que el ofensor sepa que ha cometido una ofensa, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando ofendemos a otra persona, cuando ofendemos a algún hermano. Recordemos, estamos hablando de Mateo 18 y el contexto es entre los hermanos en la fe. Entonces, el primer paso, el primer paso es que la víctima comunique en privado la ofensa al ofensor. Y la palabra la palabra falta, ¿verdad? Porque dice, muéstrele su falta, aquí en el versículo 15 de Mateo 18. Esta palabra de su falta, la palabra falta puede ser un poco confusa, porque no significa necesariamente pecado, pero es un verbo que significa amonestar. Significa amonestar o repudiar o convencer de algo. Significa algo donde se está dando ese como no es un reproche, pero es una advertencia, ¿verdad?
Y este versículo es el único lugar donde está traducido como falta. De todos los otros 16 lugares donde está esto usado en la Biblia. Porque en todas las otras escrituras se habla acerca de esta amonestación a alguien más. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, donde dice, predica la palabra. Aquí en 2 de Timoteo, no vamos a ir allá, pero solamente es 2 de Timoteo 4 y versículo 2. Porque aquí, este es otro pasaje que habla de esto. Dice, predica la palabra, urge en temporada y fuera de temporada. Dice, condena, reprende, anima con toda paciencia y doctrina. Pero esto de anima, esto también esto de condena no es condena como en un juicio, sino es condena la acción. Condena la acción que se ha llevado a cabo. Dice, condena, reprende, anima con toda paciencia y doctrina. Entonces, aquí la palabra, esta palabra, ¿verdad? De condenar es la misma palabra que ha sido traducida en Mateo 18 como falta. Pero entonces, podríamos decir en Mateo 18:15, ¿verdad? Usando esta lógica en las palabras que están en el griego, en Mateo 18, versículo 15, porque dice esta falta, dice, si tu hermano pega contra usted, vaya y muéstrale su falta. Podríamos decir entonces, si tu hermano te ofende, ve, ¿verdad? No la palabra condena, pero díselo, ¿verdad? Tenemos que hacérselo saber, ¿verdad? Es como la palabra corrige en privado. Hácelo saber, ¿verdad? Amonéstalo en privado. Ese es el sentido de aquí de lo que está diciendo es, si tu hermano peca contra usted, va y muéstrele su falta o ve y amonéstalo a solas, en privado. Muy importante. Lucas también confirma esto, de que una falta, cuando habla de esto de una falta, es esto de amonestar al ofensor por la ofensa. Vamos a Lucas 17:3. Lucas 17 y versículo 3. Es lo que dice aquí, vigilen, versículo 3 de Lucas 17, vigilen, y si su hermano comete un pecado contra ustedes, repréndanlo. Y si se arrepiente, perdónenlo. Entonces la palabra clave aquí es repréndanlo. Es una reprensión, pero en privado. Ahora, veamos entonces la palabra pecado aquí también en el versículo 15 de Mateo 18. Porque dice la palabra pecado, porque es la misma palabra que se usa en Mateo 27:4 por Judas, ¿verdad? Que se está refiriendo a Judas. Vamos a Mateo 27:4, solamente como referencia de que la palabra de lo que está hablando es acerca del pecado. Y aquí en Mateo 27, versículo 4, es cuando Judas dice, he pecado y he traicionado sangre inocente. Aquí cuando está diciendo esto, es Mateo 18:15, entonces está hablando con una ofensa que es verdaderamente un pecado o una violación a las leyes de Dios. No es simplemente un malentendido o no solamente una contienda menor, ¿verdad? Donde estemos una discusión menor. No. Las ofensas reales envuelven el pecado, como habíamos dicho antes. Y por lo tanto, el ofensor está en peligro de la segunda muerte a menos de que se arrepientan. Y nosotros sabemos que esto es cierto porque aquí dice que en Mateo 18:15, volviendo al versículo original que estamos estudiando, en Mateo 18:15 dice que si el hermano lo escucha, entonces que ha ganado a su hermano.
Mateo 18:15 dice, si él está dispuesto a escucharlo, usted ha ganado a su hermano. Y precisamente esto de ganado está hablando acerca de ser reconciliado con Dios y ser restaurado como un hermano o una hermana en Cristo. Eso es de lo que está hablando en Mateo 18:15. Por eso dice, ha ganado a su hermano. Esto es un asunto de vida o muerte espiritual, porque envuelve pecado y tiene que ver con el arrepentimiento también de la persona. Pero tiene que haber eso, que hay que hacerle ver la falta, tiene que ver una amonestación, una reprensión en privado. Y dice, finalmente, la palabra que dice aquí en Mateo 18:15, dice escucharlo. La palabra escucharlo. Es si él está dispuesto a escucharlo. Es mucho más profundo en el griego que en el español, porque no es solamente como de oír y simplemente oír lo que está siendo dicho, porque sino que es entender lo que está haciendo, lo que se le está diciendo a uno y actuar, ¿verdad? O sea que la definición es escuchar, significa oír y obedecer también. Porque tenemos que poner atención. Cuando alguien viene y nos reprende o nos amonesta sobre algo, sobre una ofensa, tenemos nosotros que escuchar lo que se está diciendo y obedecer, cambiar el rumbo. Tenemos que arrepentirnos, porque nuestra naturaleza humana lo primero que hace es tratar de defenderse porque uno se siente atacado. Pero tenemos que aprender que esto es para que nosotros aprendamos. Y si hemos ofendido a alguien donde hay algún pecado, una ofensa verdadera, de nuevo, no un malentendido o un desacuerdo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de pecado. Porque el ofensor debe de escuchar verdaderamente y tiene que estar dispuesto a aceptar tiene que estar dispuesto a escuchar esa amonestación o esa reprensión. Porque las palabras no van a ser muy agradables, no van a ser muy confortables, no van a ser placenteras. Pero Dios espera que nosotros nos escuchemos el uno al otro, especialmente cuando tiene que ver con cuando tiene que ver con alguna ofensa seria. Porque estas son problemas muy serios, las ofensas. Como ya hemos visto también en otros mensajes antes, esto tiene que ver con la vida y la muerte espiritual. No es algo solamente físico, no es solamente un desacuerdo. Y finalmente el ofensor tiene la obligación de arrepentirse. La obligación de arrepentirse. Ahora, la siguiente parte en el proceso se trata de cuando un ofensor que se rehúsa a escuchar a la víctima. O sea que ni siquiera, ya no digamos que no escucha la amonestación, simplemente que no quiere escuchar nada. Se rehúsa a escucharlo. Es en el versículo 16, Mateo 18:16. Y aquí dice, pero si no lo escucha, tome con usted a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra pueda ser establecida. Entonces, cuando se hace el primer intento de hablar con el ofensor y este falla, si este intento falla, la persona no lo quiere escuchar, entonces la víctima está obligado a traer 2 o 3 testigos también con ella, y tratar de nuevo de hablar con el ofensor. Y vamos a ver, vamos a poner atención que dice que traiga con él, que dice, tome con usted a 1 o 2. Entonces, para que sea en la boca de 2 o 3 testigos. Entonces, lo que significa es que la víctima y 1 o 2 más ya son los testigos. Incluso la víctima es testigo y el otro es testigo. Ya tiene 2 por lo menos. Pero dice traiga 1 o 2 más para que sean 2 o 3 testigos. Y ya en este punto el ofensor está ya sujeto a un procedimiento
ya legal, y no legal de este mundo, pero legal conforme a las leyes de Dios, un proceso legal. Eso es en realidad lo que está sucediendo ya. La última parte del versículo 16 realmente está citando específicamente un estatuto, un mandamiento del Antiguo Testamento. Vamos a verlo, está en Deuteronomio 19:15. Vamos allá. Por eso es muy serio este asunto, porque estamos hablando de la ley de Dios. Estamos hablando de los estatutos y ordenanzas de Dios. Y es muy interesante que aquí es exactamente lo que dice en Deuteronomio, lo dice acá de nuevo en Mateo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus leyes son perfectas. Sus leyes son perfectas. Y esto nos da más entendimiento porque es la aplicación de la ley. Deuteronomio 19, en el versículo 15, dice lo siguiente. La acusación, y estamos leyendo acá de la Reina Valera, pero dice, la acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen. No es suficiente un solo testigo. Un crimen, que a una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Dice, solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Entonces, solo será establecida cuando la presenten 2 o 3 testigos. Por eso dice, el ofensor tiene que traer por lo menos uno más, si no es que 2, para que sea 2 o 3 testigos, como dio esa ley, ¿verdad? En Deuteronomio. Y los testigos son una parte importante, muy importante, del sistema judicial de Dios. Porque proveen ese testimonio legal que establece la verdad acerca del asunto delante de un juez. De hecho, ellos todavía estaban requeridos de llevar a cabo todo este asunto en el tiempo de los discípulos. Esto como referencia, pueden anotar Hechos 1:8, Hechos 1:22 y 2:32. Porque esto era todavía requerido en el tiempo de los discípulos para establecer la verdad. Y precisamente por esto es por lo que Dios requiere que todos los juicios sobre la tierra, así como también en el cielo, incluido el juicio final, que está en Mateo 12:36, es requerido que haya testigos. Y los testigos son muy, muy importantes, particularmente en los casos que envuelven la pena de muerte. Vamos ahora a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 y versículo 6. Porque aquí habla acerca de esto. Son asuntos de vida o muerte. Y cómo Dios los determinó que tenían que ser resueltos. Vamos a Deuteronomio 17 y versículo 6. Dice, la sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de 2 o 3 testigos. Pues por la declaración de un solo testigo, nadie podrá ser condenado a muerte. Ahora, recordemos que una ofensa puede ser tan grave que Jesús mismo dijo, ay de aquel que ofenda. Ay de aquel por quien vienen las ofensas. Y por eso, en esta circunstancia, el ofensor ya puede estar en peligro de la pena de muerte a menos que se arrepienta. Como ya vimos en Mateo 18, en el versículo 8 y 9. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Como repaso, en el versículo 8 dice, si su mano o su pie le hace ofender, córtelo y échelo de usted, porque es mejor para usted entrar en la vida cojo o lisiado que tener 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. O si su ojo le hace ofender, arránquelo y arrójelo lejos, porque es mejor para usted entrar en la vida con un ojo que tener 2 ojos y ser echado en el fuego del Gehenna. Estamos hablando de algo muy, muy serio, de vida o muerte eterna. Por eso se requieren 2 o 3 testigos. En el versículo 16, volviendo a Mateo 18, en el versículo 16 de Mateo 18, estos testigos tienen que ser, sirven también como una señal muy clara al ofensor de que el asunto se está estableciendo
en principios legales. Entonces, el segundo paso es que la víctima y uno o dos otros hablen con el ofensor. Y ahora todos esos dos o tres son testigos. Y es que el testimonio del ofensor con respecto a la ofensa se establece la situación legalmente de acuerdo a la ley de Dios. Si el ofensor los escucha al arrepentirse, ¿verdad? En algún punto, entonces el hermano o la hermana ya se ha ganado. Es lo que acabamos de leer en Mateo 18:15, ¿verdad? Ya ha ganado a su hermano o a su hermana. Y la situación se resuelve. Ahora, pero si no se resuelve, entonces el tercer paso es traer el asunto a la iglesia. Y esto es la palabra eclesía. La eclesía. Vamos a leer Mateo 18 y versículo 17. Dice, y si él falla en escucharlos, esto ya es con uno o dos testigos, si él falla en escucharlos, ya es plural, al principio era solamente uno y en privado, después son dos o tres juntos, pero si él falla en escucharlos, dígaselo a la iglesia. Dígaselo a la iglesia. Y dice, pero si también falla en escuchar a la iglesia, que sea para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. Ahora, entonces el problema ya se ha expuesto a la atención de la iglesia. Ahora, muchos han malentendido esto y han pensado que el decírselo a la iglesia significa decírselo a un anciano que ha sido ordenado o a un ministro. Ahora, el anciano es miembro de la iglesia, pero a pesar de que el anciano es miembro de la iglesia no está constituida solamente por los ancianos o los ministros. El ministerio no es la única parte de la iglesia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo e incluye a todos los miembros bautizados. Entonces, ¿a quiénes incluye? El día de hoy esto significa que tendremos que contactar a todos los miembros bautizados de la iglesia en el mundo. No, eso no es lo que se refiere aquí. Recordemos que el primer paso, ¿verdad? O la reunión inicial tenía que ser privada. Y esto es importante porque esa privacidad le da al ofensor la mejor oportunidad de arrepentirse en presencia de uno o después de unos pocos con los testigos, ¿verdad? Que les da la oportunidad de arrepentirse delante de uno o varios consiervos de Dios, santos del pueblo de Dios, de los llamados, en vez de tener que arrepentirse en frente de un grupo más grande. Y es muy importante mantener el asunto en privado lo más que sea posible, porque el conocimiento en público de ese pecado potencialmente podría causar al ofensor, podría causar que el ofensor tenga más dificultad en arrepentirse y en reconciliarse. Ahora, ¿cuál es la característica más importante de todos aquellos que están envueltos en una ofensa? La humildad. Porque, ¿cómo es que tenemos que ser los unos con los otros? Tenemos que ser amorosos y perdonadores. Porque Dios nos ha perdonado a todos nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que tener ese deseo de que el ofensor se arrepienta y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para animarlo a ese arrepentimiento. Pero tiene que ser hecho con mucho amor y mucha humildad. Y también con misericordia, con perdón. Pero es muy importante también que nosotros entendamos quién es la iglesia y qué iglesia, a qué se refiere cuando dice que la iglesia se envuelva en este caso, ¿verdad? Sea involucrada en esto. Porque tenemos que saber de quién está hablando. En este caso, el asunto está siendo traído delante de la iglesia para juicio. Vamos a 1 Corintios 6, porque hubo una situación similar en Corinto. Y vamos a ver lo que sucedió aquí. 1 Corintios 6,
versículo 1. Versículo 1. Aquí está esta situación en Corinto. Dice, ¿se atreve alguno entre ustedes que tiene un asunto contra otro ir a una corte de ley ante los injustos y no ante los santos? ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes indignos de los juicios más triviales? ¿No saben que juzgaremos ángeles? ¿Cuánto más entonces las cosas de esta vida? Así entonces, si tienen juicios respecto a las cosas de esta vida, ¿por qué designan como jueces a aquellos que no tienen reputación en la iglesia? Ahora, digo esto para su vergüenza. ¿Es acaso porque no hay un hombre sabio entre ustedes, ni siquiera uno que sea capaz de decidir entre sus hermanos? El apóstol Pablo estaba estaba muy desilusionado de que los hermanos en Corinto no estaban tratando apropiadamente con las ofensas. Porque él dijo que ya para esta vez debería de haber algún hermano que fuera capaz de juzgar los asuntos entre los hermanos. Porque cuando se traen a los testigos, ¿verdad? O cuando los testigos traen un asunto delante de la iglesia, es para el propósito de establecer un juicio a través de hermanos que son convertidos, humildes y sabios cristianos. Eso es lo que debería de ser. De que cuando estos testigos lo traen, lo están trayendo delante de hermanos que son sabios y que son convertidos y que son humildes. Y esto se confirma en los siguientes 3 versículos de Mateo 18. Vamos a volver a Mateo 18. Aquí lo está confirmando que estas son las características que deberíamos todos los hermanos de tener en la iglesia, porque todos los que hemos sido bautizados somos convocados, somos miembros del cuerpo de Cristo. Mateo 18, versículo 18. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada en el cielo. Y cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. De nuevo les digo que si 2 de ustedes en la tierra estuvieran de acuerdo respecto a cualquier asunto que deseen pedir, les será hecho por mi Padre, quien está en el cielo. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, cualquier juicio que sea emitido por la iglesia ya está atado, ya ha sido atado en el cielo, siempre y cuando esté siendo hecho de acuerdo con la ley de Dios por todos aquellos que están unidos en su nombre, los que están juntos, los que están unidos ahí en su nombre. Entonces el principio, el tercer paso, cuando estamos tratando con un ofensor que no está dispuesto a arrepentirse, es traer el asunto delante de aquellos que están en la iglesia, quienes son capaces de juzgar el asunto. Ahora, dado que la razón de envolver a otros en la iglesia es para juicio, ¿significa acaso esto que todo el cuerpo de Cristo tiene que escuchar el asunto? No. No. El asunto debería de ser traído delante de solamente aquellos que son necesarios y que son capaces de emitir un juicio. ¿Por qué? Porque cuando se trae una ofensa a la iglesia, solo deben participar entonces la víctima o víctimas, 1 o 2 testigos adicionales que ya fueron y trataron de hablar con el ofensor, y por lo menos un hombre convertido capaz de juzgar el asunto. Ahora, un hombre convertido capaz de juzgar el asunto, o quien vaya a juzgar el asunto, puede ser un anciano, pero no es requerido que sea un anciano o ministro. Porque podría también envolver a alguien más. También a otra persona que también necesite saber acerca del asunto.
Y esto tiene que ser determinado con sabiduría, porque depende mucho de la naturaleza y la naturaleza y la profundidad de esta ofensa, ¿verdad? Si hay personas que necesitan saber, entonces también deberían de ser incluidos. Y aquellas personas que son capaces de determinar y de emitir un juicio en el asunto. Entonces se trae a la iglesia con la esperanza de que el ofensor se arrepienta. Entonces por ello todos aquellos que son seleccionados para escuchar el asunto son solamente las víctimas, los testigos y los jueces. Porque más allá de ello, si se va más allá de ello en quién va a escuchar este asunto de la ofensa, entonces puede que ya no se esté conduciendo el asunto con decencia, con orden, como dice en 1 Corintios 14:40. Y eso es importante, porque el deseo tiene que ser siempre de ganar de nuevo a su hermano o a su hermana en Cristo. Y tiene que ser el deseo sincero de todos aquellos que están envueltos en juzgar esta ofensa, es de que el ofensor se arrepienta. Porque de otra manera, esta audiencia se vuelve estrictamente un asunto de venganza o de condenación, y no debe de ser así. No debe de ser así. Porque el único que puede llevar a cabo venganza o condenación de la persona, porque ya hablábamos de que dice condénalo, pero no es la persona, es condena el asunto, condena la ofensa, el pecado. Porque si el ofensor se arrepiente, Dios lo perdona. Y no hay condenación a la persona. Pero el único que puede llevar a cabo venganza o condenación de la persona es solamente Dios. Solamente Dios tiene la autoridad. Dios el Padre y Jesucristo tienen esta autoridad. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo, todo juicio me ha sido dado a mí. En realidad, Jesucristo, nuestro Señor, tiene la autoridad de vengar y de condenar a la persona. Ahora, si la persona aún rehúsa arrepentirse, aun cuando estos pasos hayan sido llevados a cabo, entonces es cuando se emite el juicio, que es lo que dice, vamos a Mateo 18 de nuevo, en el versículo 17. Vamos a ver lo que dice aquí. Porque esto es ya cuando se ha llevado a los 2 o 3 testigos, en el versículo 17, y si fallan a escucharlos, dígaselo a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Pero si también fallan a escuchar a la iglesia, y de nuevo, hay que tener juicio a quienes se les dice de todos los convocados para tratar de que el ofensor se pueda arrepentir y que no sea ventilado todo a todos, ¿verdad? Pero si fallan en escucharlos, si fallan a escuchar a la iglesia también, que sea para ustedes como el gentil y como el recaudador de impuestos. Ahora, los judíos tradicionalmente consideraban a los gentiles y a los recaudadores de impuestos, o los publicanos, como se traduce en otras versiones, como personas no gratas. Pero ¿qué es lo que significa esto? El apóstol Pablo resume qué es lo que debe hacer la iglesia con ofensores que no se han arrepentido. Vamos a Romanos 16. Romanos 16 y versículo 17. Porque aquí dice exactamente lo que la iglesia debe de hacer. Por eso dice en plural. Romanos 16, 17. Con un ofensor que no se ha arrepentido. Dice, ahora los exhorto, plural, hermanos, plural. Dice, a tomar nota de aquellos quienes están causando divisiones y ofensas contrarias a la doctrina, la cual ustedes han aprendido, y evítenlos. Eso es lo que dice. Porque aquellos que causan ofensas y no se arrepienten, entonces obviamente no están sirviendo a Jesucristo y a la iglesia. Y todavía peor, están causando disensiones y divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces estas personas que no se han arrepentido deben ser evitados. Deben ser evitados. Y esto es, aquí es cuando viene, ¿verdad? Cuando son desasociados, o se les pide que no vuelvan, por lo menos por un tiempo. Porque el principio es que si un ofensor no se arrepiente y comienza a ser causa de división y disensión,
El juicio de la iglesia es evitarlos. Y tiene que ser muy claro que es el juicio de la iglesia, que es el juicio de los convocados, no solamente de uno o dos. Ya aquí ya hay un grupo, por lo menos de 2 o 3 testigos, más uno o más de la congregación que tengan esa sabiduría para poder emitir un juicio con respecto al asunto, con respecto a la ofensa. Y eso es lo que se debe de llevar a cabo. Ahora, un ofensor también tiene que entender que la paga del pecado es la muerte menos que haya arrepentimiento. Y esa ofensa envuelve pecado. Se cometió un pecado. Porque este es un principio que aplica. Un ofensor que no se arrepiente está en riesgo de la segunda muerte. Es algo muy, muy serio. Ahora, si un ofensor después muestra frutos de verdadero arrepentimiento, él o ella debe ser perdonado y bienvenido de nuevo en la congregación, en el rebaño. Ahora, el motivo de todos aquellos envueltos en emitir un juicio con respecto a una ofensa es ganar al hermano o a la hermana de nuevo a Dios. Ahora, hasta aquí termina la parte del ofensor que no se ha arrepentido. Vamos ahora a la siguiente parte, la parte 3, que es la víctima que no perdona. Y esto también es algo muy serio, pero ya vimos lo que dice Mateo 18 acerca de el ofensor que no se ha arrepentido. Ahora vamos al otro lado, vamos al lado de la víctima que no perdona. Porque el enfoque aquí de Mateo 18 cambia a esto, a esta víctima que no perdona. Vamos a leer los siguientes 2 versículos. Mateo 18, versículo 21. Vamos a Mateo 18. Estábamos acá en Romanos. Vamos a Mateo 18 y versículo 21. Entonces Pedro vino a él y dijo: Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí Pedro está haciendo una pregunta razonable, ¿verdad? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi ofensor? Y la respuesta es cada vez que el ofensor realmente se arrepienta, verdaderamente se arrepienta. Y en Lucas lo hace todavía más claro. Vamos a Lucas 17, versículo 3. Lucas 17 y versículo 3. Aquí dice: vigilen, y si su hermano comete un pecado contra ustedes, repréndanlo. Y si se arrepiente, perdónenlo. Y veamos lo que dice en el versículo 4. Y si él peca contra ustedes 7 veces en un día, y 7 veces en un día vuelve a ustedes diciendo: me arrepiento, ustedes lo perdonarán. ¿Por qué? Una víctima debe perdonar al ofensor. Es su responsabilidad. Es el principio de la reconciliación. Ahora, cuando hay una parábola que continúa, vamos a volver a Mateo 18. Vamos a volver a Mateo 18 porque hay una parábola aquí que continúa para hacerlo mucho, mucho más claro qué es lo que va a suceder si la víctima se rehúsa a perdonar. Muy, muy importante que leamos esta parábola. Vamos a leerla en Mateo 18, versículo 23, hasta el 35, para ver lo que dice aquí. Por tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey que tomaría cuenta con sus siervos. Y después que comenzó a calcular, fue traído a él un deudor que le debía 10,000 talentos. Pero ya que no tenía nada para pagar, su señor le ordenó ser vendido, y su esposa e hijos, y todo lo que tenía, y ser hecho el pago. Por causa de esto, el siervo cayó y lo adoró, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y siendo movido con compasión,
el señor de ese siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Entonces ese siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos que le debía 100 monedas de plata. Y después de agarrarlo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. Y esto, estábamos hablando de 10,000 talentos, ¿verdad? Contra 100 monedas de plata. Pero aquí le dice, págame lo que me debes. Como resultado, su compañero siervo cayó a sus pies y alegaba con él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. De nuevo, exactamente como él quería que tuvieran misericordia con él, ¿verdad? Y versículo 30, pero él no escuchó. En su lugar fue y lo echó en la prisión hasta que pagara la cantidad que debía. Entonces, cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían tenido lugar, estaban grandemente angustiados y fueron a su señor y relataron todo lo que había tenido lugar. Entonces su señor lo llamó y le dijo, tú, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en su ira, su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que le debía. De la misma manera, muy importante lo que dice aquí, de la misma manera, mi Padre Celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Porque este pasaje está hablando de alguien que ha sido perdonado una deuda grandísima por el rey, pero luego se da la vuelta y no quiere perdonar una deuda mucho más pequeña que se le debía a él por un consiervo. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Es entregar a esa persona, entregarlo a los atormentadores, hasta que pagara todo lo que se le debía al rey. ¿Y qué es lo que debemos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, como pecadores, le debemos a Dios? Le debemos nuestra vida entera. Entonces, cualquiera que rehúse el perdón a otro, especialmente cuando el ofensor se arrepiente, no va a tener el perdón de Dios de sus pecados. Y finalmente va a terminar en la segunda muerte, en el lago de fuego. Porque una víctima que no perdona está en riesgo de la segunda muerte. Porque el arrepentimiento y el perdón son requeridos entre las personas porque estamos nosotros ordenados, tenemos esa orden, ese mandamiento de Dios, que nos reconciliemos el uno con el otro. Aún si la relación no puede ser completamente restaurada, lo que sí tiene que ser restaurado entre nosotros es el amor de Dios entre nosotros. Porque nadie puede esperar estar en el reino de Dios si no tiene un corazón humilde para con Dios y para con sus hermanos. Ahora, Mateo 18 es el estatuto que aplica a las ofensas entre los hermanos cuando hay un ofensor que no se arrepiente o una víctima que no perdona. En un caso ideal, los verdaderos cristianos se reconciliarían de sus ofensas sin tener que llegar a Mateo 18, que como ya mencionamos es un último recurso. Porque las ofensas son extremadamente serias. Son problemas muy, muy serios que pueden resultar en la pérdida de la vida eterna. Así que el arrepentimiento y el perdón no pueden ser tomados a la ligera. No deben, por ninguno de nosotros, deben ser tomados a la ligera. Ahora vamos a pasar a el siguiente capítulo, la siguiente sección, que es la traición. La traición, que es la peor de las ofensas. Ahora, vamos a hablar acerca de esto, de la traición. Y es importante que estudiemos esto acerca de la traición, que es un tipo de ofensa que es la peor. Porque
le da a aquellos que nunca han experimentado una traición, nos da un sentido del terrible costo de ella. Para aquellos que han sentido el dolor de una traición, muchas veces en el sentido literal, este dolor, es vital que entendamos el impacto de esa traición y cómo nosotros tenemos que tratar con este tipo de ofensas. Y finalmente, la traición es la ofensa más difícil de reconciliar, como vamos a ver. La traición es un tipo de ofensa, pero es por mucho la ofensa más severa que existe. ¿Por qué? Porque el ofensor está tomando ventaja de una relación que está basada en una unión basada en la confianza. Entonces el ofensor está tomando ventaja de esa relación que tiene ese vínculo de la confianza. Entonces, antes de ir a los detalles, vamos a definirlo. Aquí está la definición. La traición es una ofensa en contra de alguien con que se tiene una relación que ha sido establecida a través de un pacto. Es una palabra clave, pacto. Es decir, hay un vínculo de confianza entre ellos. Aquel que traiciona una relación hecha por un pacto es llamado traidor. Porque aquí dije que la palabra clave es un pacto. Porque hay una relación de un pacto, siempre hay una víctima en la traición. Todas las otras ofensas envuelven a otras personas. Y como ese es el caso, entonces no hay siempre una víctima real. Esto es la verdad, porque cuando se resiste la tentación, ¿verdad? A pecar, o ya no hay otro pecado más resultante de esa ofensa, aunque la reconciliación sigue siendo requerida. Pero con una traición siempre hay una víctima, porque ese vínculo de confianza ha sido quebrantado. Entonces, siempre, como dice aquí en el principio, siempre hay una víctima que sufre como resultado de una traición, porque la traición quebranta el vínculo de confianza. Ahora, el pacto puede ser un contrato formal, ¿verdad? Para propósitos de lo que vamos a platicar acerca de la traición. Pero un pacto aquí se refiere en realidad a una relación entre dos o más personas basado en la confianza implícita o explícita que resulta de unos vínculos emocionales muy fuertes. Entonces lo voy a decir de nuevo. Un pacto se refiere a una relación entre dos o más personas basado en la confianza explícita o explícita que resulta de un vínculo emocional muy fuerte. Y la traición rompe ese pacto porque está violando esos vínculos de confianza. Un ejemplo muy obvio de traición o alguien que traiciona es alguien que traiciona a su país, ¿verdad? A su país de nacimiento, ¿verdad? O a donde él tiene su lealtad. Esta relación está basada en un vínculo de confianza entre el ciudadano y su país, ¿verdad? Y que una persona no debe traicionar a su país o violar esa lealtad de su país al ayudar a un país enemigo, ¿verdad? Porque eso es una traición. En las leyes de los países es la pena de muerte a un traidor. Ahora, el gobierno también
se supone que uno tiene que tener confianza como ciudadano de que el gobierno está interesado en proteger a los ciudadanos y proteger y darles su libertad bajo las leyes de ese país. Ahora, por otro lado, el pacto más importante que una persona puede hacer es con Dios. Porque realmente esto es entre una persona que está haciendo un voto de confiar, de amar, de obedecer a Dios, quien a su vez va a perdonar los pecados de la persona y le promete el regalo de la vida eterna. Y es formalmente establecido en el bautismo cuando se sella con el Espíritu Santo. Entonces nuestra relación con Dios es, de hecho, es como un pacto de matrimonio. Vamos a 2 Corintios 11, 2. 2 Corintios 11 y versículo 2. Donde dice lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo. Porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. En el pacto del matrimonio, del matrimonio con Dios, existe este vínculo de confianza que tiene que ser mucho más profundo, por definición, mucho más profundo que cualquier otro pacto, porque esta relación no es solamente para esta vida física, sino para toda la eternidad. Ahora, el pacto más común entre las personas es el matrimonio entre un hombre y una mujer, en el cual hay un voto de tener confianza, amor y de cuidar el uno por el otro en relación muy especial, que solamente se va a compartir con esa otra persona. Ahora, a pesar de que la mayoría de los matrimonios requieren una licencia, ¿verdad? Un permiso del gobierno, es en realidad es ese voto verbal que se lleva a cabo entre el esposo y la esposa delante de Dios, que es la base para ese pacto. Exactamente en la misma manera como nuestro pacto de bautismo con Dios. Esta relación está basada en una confianza mutua de que ambos van a permanecer fieles y se van a amar y a cuidar el uno al otro a través del resto de su vida, de toda su vida. Y que también van a proveer para las necesidades de la otra persona, para las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de la otra persona. Ahora, cuando los hijos llegan a un matrimonio, hay un pacto en el cual realmente no se habla, no es verbal, no se dice de manera verbal, porque los niños son realmente, son totalmente dependientes de sus padres para todo. Los niños, los pequeñitos, confían en sus padres que ellos los cuiden y provean para ellos. Entonces esto hace ese vínculo de confianza implícito. Lo que quiere decir, los hijos confían en sus padres porque no tienen otra opción. Ahora, en una relación muy cercana, con otra persona, obviamente es otro tipo de pacto, porque también está basada en confianza mutua y respeto. Y a pesar de que no sea tan formal o tan emocional como un matrimonio o un bautismo, también es una relación de un pacto. Un ejemplo de esto es la amistad que había entre David y Jonatán. Aquí en 1 Samuel 18:3, vamos a ver cómo lo menciona. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 y versículo 3. Porque esto nos da la referencia de qué tan cercano
puede ser un pacto, ¿verdad?, de amistad. Aquí dice, y Jonatán y David se juntaron, se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo, ¿verdad? Puede llegar a ser una relación de amistad tan fuerte como esto. Finalmente, incluso las relaciones de negocios pueden ser un pacto, ¿verdad? Incluyendo entre dueños, ¿verdad? Que si son varios dueños en una directiva, o también entre los dueños y entre los empleados. Los dueños están confiando en que los empleados no van a traicionar a los dueños, que los empleados no van a traicionar a los dueños, que no van a traicionar a la compañía al robar información, secretos o otras cosas que puedan llegar a dañar al negocio. Pero los empleados también tienen que confiar en sus empleadores de que les van a pagar conforme a lo acordado, que les van a proveer ciertos beneficios y que les van a dar una cierta medida de seguridad laboral. Ahora, lo que distingue entre una traición de una ofensa, que una traición es un tipo de ofensa, pero es la peor de las ofensas. La diferencia entre esto es la confianza. La confianza. Porque la confianza es el fundamento para todas estas relaciones que están selladas con un pacto. Y además, la confianza está construida en unos vínculos emocionales. Entonces, una relación de pacto significa que hay mucho más envuelto que entre estas personas que con, ¿verdad?, con conocidos o con extraños. Una ofensa entre las personas es una relación de pacto cuando esta ofensa se llama traición. Porque la confianza es lo que se rompe. La consecuencia es, por lo general, muy severa. Hay trauma emocional, porque la víctima tenía esa confianza con la otra persona. Estaba basado en sentimientos muy poderosos de afección, de amistad o de amor. O de todo. De todo ello. Uno de las traiciones más comunes es el pacto del matrimonio. Y puede venir como resultado del adulterio, que puede destruirlo todo. O puede destruir una parte muy significativa del matrimonio. Y esos vínculos de confianza entre las dos partes. Ahora, aquí cabe aclarar que el adulterio no está limitado solamente al acto físico, pero también puede ocurrir cuando el afecto por un esposo o esposa es intencionalmente negado. Es muy importante. No solamente es el acto físico de cometer adulterio con otra persona, pero sino también con la misma persona con quien se hizo ese pacto, si es intencionalmente negado, o cuando está también dirigido de manera inapropiada a otra persona, ese afecto. Porque ese afecto no es solamente en referencia a lo sexual, sino a todas las formas de expresión emocional. Porque tiene que ver también con el cariño, con el acercamiento, con ternura, con respeto, con admiración. Todas estas cosas forman parte del afecto, y afecto que no es dirigido a la persona con quien se hizo ese pacto es una forma de adulterio. O si todas esas emociones y todos esos sentimientos, ese afecto se dirige a otra persona que no es con quien se ha hecho ese pacto en el matrimonio, también es adulterio. Otra causa también de el quebrantamiento de estas relaciones de pacto, en específico en el matrimonio, es el abuso, sea físico, emocional o espiritual.
El abuso de un esposo o una esposa, ya sea de cualquiera de estas partes, ¿verdad? De cualquiera de estos tipos, físico, emocional o espiritual, es una traición. Porque el pacto del matrimonio está establecido sobre votos de amor, de ternura y de cuidado mutuo. Exactamente como Dios lo propuso en el matrimonio, así como Dios lo determinó que fuera hecho en el matrimonio. Ahora, los pactos de matrimonio producen unas emociones muy, muy profundas. Y estas emociones también sean entre personas o sean entre personas y Dios. Porque esta profundidad es una reflexión de la confianza, del nivel de confianza que existe entre las personas, que por lo general crece con el tiempo. Porque el amor se va desarrollando conforme la confianza va creciendo, sea entre personas o con Dios. Y entonces una ofensa que ocurre en una relación de pacto es elevada a traición, porque viola el pacto al destruir ese vínculo de confianza. Viola ese pacto al destruir ese vínculo de confianza. Y esto resulta en dolor y en tristeza, en frustración. Ahora, un pacto matrimonial puede sobrevivir una traición. Pero el precio que se paga siempre es la pérdida de un monto significativo de confianza. Puede ser bastante lo que se pierde de confianza con una traición, pero puede sobrevivir. Y como consecuencia, siempre hay un impacto mental, emocional y espiritual tremendo. Ahora, el pacto del matrimonio entre un esposo y una esposa, como ya mencionábamos, puede sobrevivir esa traición. Pero, incluso después de la reconciliación, la confianza y el amor entre ellos quizás nunca llegue a ser lo mismo de lo que pudo haber llegado a ser sin esa traición. La traición también puede llegar a resultar en la disolución del matrimonio a través del divorcio. El adulterio y el abuso son las causas más comunes de la traición al pacto del matrimonio. Pero cuando se trata de la traición a un pacto con Dios, una persona que se arrepiente puede ser reconciliada de nuevo con Dios y recibir la vida eterna. Aunque sus obras quizás tengan que ser, ¿verdad?, anuladas y haya quizás la pérdida de alguna recompensa, como dice en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Ahora, por otro lado, la traición puede ser tal que la relación es irreconciliable. Cualquier persona que se rehúsa a arrepentirse está traicionando el sacrificio que Jesucristo dio por sus pecados. Entonces, puede ser irreconciliable. Cualquier persona que se rehúsa a arrepentirse de la traición, que se rehúsa a arrepentirse, está traicionando el sacrificio de Jesucristo que ha hecho por sus pecados. Y esto es algo que Dios no va a tolerar. Y es absolutamente claro en Hebreos 10. Vamos allá. Vamos a Hebreos 10. Es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Hebreos 10, versículo 26. Dice, porque si intencionalmente seguimos pecando después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay ningún sacrificio por los pecados, sino una expectativa espantosa de juicio inevitable y de fuego feroz,
el cual devorará los adversarios de Dios. Vamos a ver lo que dice en el versículo 29. Dice, ¿cuánto peor el castigo piensan que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto con la cual fue santificado como una cosa profana y haya despreciado el Espíritu de gracia? Porque conocemos a quien ha dicho, la venganza me pertenece. Yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa miedosa caer en las manos del Dios vivo. En otras traducciones dice, es una cosa terrible, una cosa llena de espanto y de terror, caer en las manos del Dios vivo. Es una advertencia muy, muy seria a traicionar el pacto que hemos hecho con Dios. Otra ofensa muy común es cuando un adulto ofende a un niño, porque los niños son completamente dependientes de sus padres y ellos confían sin reserva. Un niño que desarrolla un vínculo implícito de confianza con el padre o la madre. Y la traición a un niño usualmente ocurre en una familia en la forma de abuso físico, emocional o sexual, desgraciadamente. Pero también estas mismas ofensas pueden envolver a niños que están fuera de las familias físicas, de nuestra familia de sangre. Y como los niños son los miembros más vulnerables de toda la sociedad, traicionar a un niño es probablemente la peor de todas las ofensas en la sociedad y delante de Dios. Por eso es lo que Jesús pronunció un ay muy, muy severo. Vamos a Mateo 18:6 con respecto a esto. Mateo 18, versículo 6. Dice, pero quien quiera que haga ofender a uno de estos pequeños, quienes creen en mí, sería mejor para él que una piedra de molino le sea colgada alrededor de su cuello y sea hundido en las profundidades del mar. Esto es tan severo como se escucha en la Biblia acerca del castigo de Dios a quien ofende. Entonces, por eso los niños es muy importante que no ofendamos de ninguna manera de abuso. Más allá de las ofensas que ya hemos mencionado, también ha habido casos en las cuales se envuelve alguna posición de autoridad, por ejemplo, en la iglesia, que quien ha traicionado a ambos, adultos y a niños. Y esto ha sido el caso con muchas personas que se han ido, ¿verdad? Entre comillas, se han ido del cuerpo de Cristo, porque están consumidos con enojo y con amargura. Y la traición también ocurre entre amigos. Muchos han destruido relaciones de amistad al promover la llamada nueva verdad, cuando vienen siendo chismes, o también chismes, ¿verdad? O cuando se está expandiendo los chismes, falsas acusaciones, y falsos testimonios con respecto a otras personas. Porque desgraciadamente el mundo está lleno de ofensas y de traiciones. Es una situación muy triste. Es una situación muy triste. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio,
salvajes, despreciador de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios, teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero sin importar el pacto, el tipo de pacto que sea, la traición resulta en un dolor del corazón terrible. Porque está tomando ventaja de este amor y afecto que ha sido gratuitamente dado por la otra persona. Y lo peor de todo es que las víctimas por lo general son inocentes y muchas veces incluso ignorantes acerca de la situación, por lo menos en el principio. El traicionero toma ventaja de la confianza de la víctima y de la confianza y del amor de la víctima, y lo hace con engaño, lo hace con malicia. Y por esto no hay realmente ninguna defensa en contra de la traición. De otra manera, no habría un vínculo de confianza entre ellos. Entonces, comparado con las otras que son quizás menores ofensas, el traidor le da directamente al corazón de la víctima. Y el sufrimiento emocional puede ser como ningún otro. Como ningún otro. Porque cuando confiamos en alguien, nosotros nos ofrecemos nuestro corazón y nos volvemos vulnerables. Y la traición es peor que cuando alguien muy, muy querido a nosotros muere, porque nosotros, cuando alguien muere, nosotros todavía tenemos esa memoria de amor y de confianza por aquella persona cuando ellos vivían. Pero en contraste, el traicionero muestra una total frialdad e incluso maldad, incluso contra la otra persona. No hay mayor ofensa que una traición. Y raramente es posible o incluso prudente reconciliarse completamente con un traidor. Y hay muchas razones para esto. Una preocupación principal que resulta de una ofensa es que esa persona vuelva a caer en el pecado que causó la traición. Aún cuando la persona que haya cometido la traición se haya arrepentido sinceramente delante de Dios. El adulterio y el abuso son traiciones terribles porque hay un riesgo de que ese mismo comportamiento vuelva a ser repetido incluso por una persona convertida. En el caso del abuso, una relación cercana, continuar una relación cercana puede ser peligroso. Porque cuando ya se ha roto este vínculo de confianza, es casi imposible volver a tenerlo. O por lo menos a ese nivel al que estaba. Y también hay una pregunta, ¿verdad? De cómo puede llegar a ser la relación exactamente como era antes, ¿verdad? Ese mismo vínculo de confianza y de amor o de amistad, ya cuando ha ocurrido una ofensa. Un problema es que cuando es realmente que nos preocupa si es que el traidor es capaz de volver a estar en una relación de pacto. Porque el hecho de que alguien haya cometido una traición sugiere una inhabilidad de poder tener el amor y la confianza perfectos o apropiados que tenía antes. Porque si los tenía, entonces ¿cómo es que cometió esa ofensa? Pensemos un poquito acerca de esto. Si una persona traiciona a Dios, o una esposa, o a un amigo, o a un hermano, o una hermana, o a un niño, esta persona va a tener que pasar mucho tiempo en oración y en ayuno para verdaderamente arrepentirse.
Porque la traición no es fácilmente, no se arrepiente fácilmente y no se perdona fácilmente. ¿Se pueden arrepentir? Ciertamente. Pero ¿cuánto tiempo toma? Solamente Dios sabe. Pero requiere tiempo. Porque un traidor también responde usualmente a problemas en su propia vida que nunca fueron resueltos de manera apropiada antes de entrar en una relación de pacto. Quizás haya problemas desde antes, problemas de enojo, de una infancia que fue abusada, ¿verdad? De conducta abusiva en la niñez, problemas mentales u otras condiciones que previenen a la persona de tener la capacidad de expresar ese amor apropiado, esa confianza, compasión, toda esa ternura apropiada. El punto de todo esto, lo que estamos hablando, es que estas ofensas de traición, las ofensas y la traición, son indicativas de un estado emocional o mental que son disfuncionales. Por lo menos son disfuncionales. Y hace que la persona ya no tenga esa sabiduría para poder que otra persona pueda realmente esperar esa reconciliación completa con esa persona. De hecho, estas personas tienen más necesidad de oración, pidiéndole a Dios que los perdone y que los ayude. Y esa es una necesidad primordial todavía antes que la reconciliación. Porque nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que las traiciones son ofensas muy graves y pecados. Él mismo, Jesucristo, fue tentado en todo, e incluso con esto, con la traición. Porque vamos a ver qué dijo acerca de Judas Iscariote en Mateo 26, vamos allá, vamos a Mateo 26, 24. Porque él fue traicionado, ¿verdad? Por Judas Iscariote, quien secretamente le confesó a los sacerdotes dónde estaba para que fuera crucificado. Mateo 26, versículo 24 dice: el Hijo de Hombre ciertamente va como ha sido escrito concerniente a él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es traicionado. Sería mejor para él si ese hombre no hubiera nacido. Qué increíble. Qué tremenda es esta ofensa, esta traición. Que esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de él. A él, a una persona dice ay, y por nombre lo menciona. Porque ya, al mismo tiempo que Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas antes de que lo traicionara, él verdaderamente amaba a todos sus discípulos. Y sabiendo lo que Judas iba a hacer, no quitó el dolor de esa ofensa. De hecho, Judas era un amigo de Jesús en quien confiaba. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 41, el versículo 9. Salmo 41 y versículo 9. Dice: incluso un hombre, mi amigo cercano, esta es una profecía, ¿verdad? En quien confiaba, quien comía de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Porque cuando Judas traicionó a Jesús, a los levitas y sacerdotes, fue un dolor inimaginable. Porque Judas no solamente quebrantó el pacto que había y esa amistad que tenía con Jesús, pero también le puso una piedra de tropiezo, una trampa al amor de Jesús por él. Y por esta traición, Jesús dijo que hubiera sido mejor si él no hubiera nacido. Y esto es todavía más serio que la advertencia que se da en Mateo 18, donde dijo Jesús que un ofensor que no se arrepiente es mejor muerto. Esto es todavía peor, no haber ni siquiera nacido. Y apropiadamente, Judas es llamado un traidor, lo pueden leer en Lucas 6:16. Es un traidor. Porque sobre todas las otras ofensas, la traición es la peor de todas.
yo creo que por el día de hoy hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Después continuaremos hablando de el arrepentimiento y la reconciliación de los traicioneros. Pero por el momento lo dejamos hasta aquí el día de hoy.